A veces, la historia de una sola persona puede cambiarlo todo para miles. Hoy vamos a analizar a fondo una decisión judicial que marcó un antes y un después en Colombia, redefiniendo lo que significa la protección laboral. Y todo empezó con una lesión en el pie. Esta es la gran pregunta que está en el centro de todo. ¿Te pueden despedir en una situación así? Para entenderlo bien, vamos a meternos de lleno en el caso de Karen Jiménez Díaz contra su empresa, una disputa que llegó hasta lo más alto, la Corte Suprema de Justicia. Bueno, vamos al grano. Para realmente entender por qué esta decisión es tan importante, hay que conocer la historia de Karen, ver el paso a paso, la secuencia de eventos que la llevó a esta verdadera batalla legal. Miren esta línea de tiempo. Septiembre de 2013. Karen se lesiona gravemente el pie en el trabajo. Noviembre, apenas 2 meses después, ya está pasando por su primera cirugía. Febrero de 2014, la empresa la cambia de oficina. Y en abril, la despiden. O sea, todo pasa en un abrir y cerrar de ojos en cuestión de 7 meses, y justo cuando ella está en plena recuperación. La verdad es que la secuencia de eventos levanta muchas sospechas, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue la excusa de la empresa? Algo súper simple, casi burocrático, que su contrato a término fijo se había acabado. Fin de la historia. Pero claro, como casi siempre pasa en estos casos, la verdad era otra, una mucho más complicada. Y acá es donde la historia da un vuelco, porque al revisar los papeles, los documentos legales, ¿qué se descubre? Que el contrato de Karen no era a término fijo. Para nada. Era un contrato a término indefinido. O sea que el argumento de la empresa se cayó a pedazos. De repente el despido ya no tenía ninguna base legal. Pero este caso fue más allá. Hizo que la Corte se detuviera a pensar en algo súper importante. ¿Qué entendemos hoy por discapacidad? Porque las ideas de antes, las definiciones del libro de texto, ya no alcanzaban. Había que mirar el tema con otros ojos, con una perspectiva mucho más moderna, más humana. Y aquí viene el concepto que es el corazón de todo este fallo, el modelo social de la discapacidad. A ver, ¿qué significa esto? Es un cambio de perspectiva total. La idea es que la discapacidad no está solo en la persona o en su condición médica, sino en las barreras que le pone el entorno, en este caso, el trabajo. O sea, el problema no es que la persona no pueda, sino que el lugar no la deja. Pero, al principio, los primeros jueces que vieron el caso no lo entendieron así. Se quedaron, digamos, en lo superficial. Vieron su cargo, su profesión en un papel, pero no vieron los problemas reales que enfrentaba Karen todos los días. Por eso tuvo que llegar el caso hasta la Corte Suprema, para que alguien por fin viera el cuadro completo. Ok, entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se demuestra que un despido fue por discriminación? Bueno, para que no fuera una cuestión de opiniones, la Corte Suprema creó una prueba súper clara. Pensemos en ella como una lista de 3 puntos clave que hay que verificar. Vamos a verla. La lógica es bastante directa. Punto 1. ¿Hay una deficiencia físico-funcional? O sea, ¿hay una lesión real? Punto 2. ¿Esto es algo temporal, de unos días o va para mediano o largo plazo? Y el tercer punto, que es crucial, el trabajo, el entorno, ¿le puso obstáculos a esta persona? Ahora vamos a ver cómo el caso de Karen cumplía con los 3 uno por uno. El primer punto fue, la verdad, bastante obvio. La Corte confirmó que la fractura que tenía Karen en el pie, una lesión de Lisfranc, que es algo complejo, era una deficiencia seria, tanto en la estructura del pie como en su funcionamiento. Vamos, que no era un simple esguince, para nada. Vamos al segundo punto, el tiempo. ¿Era algo pasajero? Pues no. La Corte vio que su recuperación necesitaba varias cirugías y rehabilitación, un proceso que duró casi 2 años, o sea, mucho tiempo después de que la despidieran. Así que sí, cumplía de sobra con ser una condición de mediano plazo. Y con esto llegamos al tercer punto, la pieza clave de todo este rompecabezas, demostrar que las barreras no las tenía Karen, sino que se las puso su propio trabajo, que fue el entorno laboral el que le impidió participar como correspondía. Y lo más increíble es que la prueba más fuerte la dio la misma empresa, casi sin querer. Miren esta cita de la carta donde le notifican el traslado. La empresa le promete, por escrito, que sus condiciones laborales no se verían afectadas, que todo seguiría igual.
Guardemos esta frase porque es una promesa que, como vamos a ver, no tardaron nada en romper. Pero, ¿cuál fue la realidad? Pues todo lo contrario a esa promesa. En vez de adaptar el trabajo, se lo convirtieron en una carrera de obstáculos. Sus tareas seguían exigiéndole moverse todo el tiempo. La pusieron en un escritorio chiquito, improvisado, no le dieron ningún apoyo ergonómico. Incluso la hacían ir a reuniones estando de baja médica. Y todo esto trabajando con yeso y muletas. Es decir, no solo había barreras físicas, sino también de organización y hasta de actitud. Y aquí es donde la ley es muy clara. Un empleador tiene la obligación de hacer ajustes razonables. ¿Qué es eso? Básicamente, modificar lo que sea necesario para quitar esas barreras. La Corte fue tajante. La empresa no cumplió con ese deber. Y ojo con esto, porque no hacer esos ajustes no es solo no ayudar, es, legalmente, una forma de discriminación. Entonces, con los 3 puntos de la prueba más que demostrados, el camino para la Corte Suprema estaba claro. Y el fallo que emitieron fue contundente. No solo le dio la razón a Karen, sino que creó un antes y un después en el derecho laboral de Colombia. La decisión final fue rotunda. La Corte Suprema anuló los fallos anteriores y declaró que el despido de Karen Jiménez Díaz había sido discriminatorio y por lo tanto era ineficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que legalmente es como si el despido nunca hubiera pasado. Lo primero que se ordenó fue, por supuesto, su reintegro inmediato. La empresa tenía que devolverle su trabajo. La idea es que, para la ley, su contrato nunca se rompió. Es como si el despido se borrara del mapa, como si nunca hubiera existido. Luego, claro, viene la parte económica. La Corte ordenó a la empresa pagarle absolutamente todo. El 100% de los salarios, de las prestaciones, de todos los beneficios que dejó de recibir desde ese despido ilegal en 2014. Imagínense, años de ingresos perdidos que le tenían que ser devueltos. Y, como si eso no fuera suficiente, la Corte impuso una sanción extra. Una indemnización especial que equivale a 180 días de sueldo, como un castigo por haberla despedido de forma discriminatoria. Un mensaje muy claro para la empresa y para cualquiera que piense hacer lo mismo. Y aquí está la verdadera joya de este fallo, lo que lo hace tan importante para el futuro. La Corte deja claro que para tener protección especial en el trabajo, no hace falta tener un papel que diga que alguien perdió un X% de capacidad. No se trata de un número. Lo que importa es la realidad. Si una persona enfrenta barreras reales en su trabajo que le impiden estar en igualdad de condiciones, entonces la protección legal se activa. Punto. Al final, el caso de Karen nos enseña algo fundamental, que una discapacidad no es solo un diagnóstico en un papel, se define en gran medida por el entorno que construimos. Y eso nos deja pensando, ¿no? Nos deja con una pregunta que va más allá de lo laboral. ¿Qué barreras, a veces sin darnos cuenta, estamos creando a nuestro alrededor que impiden que otras personas puedan participar plenamente en la sociedad?